Hola, soy Alexandra, psicóloga del Centro Etxetic de Etxebarri, y hoy vamos a realizar la tercera sesión del taller de gestión de conflictos. Antes de comenzar, es importante mencionar que el material que vamos a utilizar pertenece al programa de apoyo a familias de la Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Todo este material va junto con la colaboración de Diputación Foral, Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, pues para esta tercera sesión vamos a imaginárnosla como si fuera un ejercicio práctico y como si tuviéramos una situación de conflicto ante nosotros. Para resolver dicha situación, vamos a ir viendo cómo podemos realizar esta gestión en distintos pasos que aparecen aquí. Y vamos a ir viéndolos uno por uno. Para comenzar, empezaríamos por el primero, que sería identificar y reconocer el problema. Todo ello consiste en que debemos dar un paso al frente y reconocer los conflictos como algo normal, algo natural, como bien veníamos mencionando en las anteriores sesiones, para lo que seguro que existe una solución. Después, trataríamos de analizar el propio problema y definirlo, es decir, pues qué puede estar yendo mal y por qué está yendo mal. Para ello definimos el conflicto de la manera más clara y posible, teniendo en cuenta varios factores, y que son los siguientes. Primero, analizaremos un solo conflicto cada vez, sin mezclarlo con otros conflictos ni intentar volver a temas ya pasados. Es decir, si creemos que hay varios conflictos importantes a tratar, comenzaremos con el más sencillo, el que nos suponga menos implicación emocional o aquellos que se dan más a menudo, por la repercusión que pueden tener en el propio clima familiar. También es fundamental elegir las conductas sostenibles de cambio, ¿no? Debemos de tener en cuenta qué aspectos no podemos modificar a través de acuerdos, como son los síntomas propios de la enfermedad. Hablemos de conductas, que es aquello observable y modificable. Quiero decir, algo que va propio de un proceso de enfermedad, no podríamos pedir que eso cambie, porque eso no va tanto con nuestra propia decisión, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo la capacidad de dejar un boli encima de la mesa y quizás que yo deje ese boli encima de la mesa todos los días, eso ocasiona un conflicto en el clima familiar, pues quizás sí que podríamos intentar modificar esa conducta, dado que es algo observable. Yo veo a la persona dejando el bolígrafo encima de la mesa y tampoco a priori iría relacionado con alguna sintomatología de la enfermedad, por lo que esa conducta, por ejemplo, podría ser modificable. Siguiendo del hilo, tenemos que intentar convertir el conflicto en conductas observables de cada uno de sus miembros. Para ello, tendremos que definirlas detalladamente, contestando a preguntas como las siguientes: ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué ocurre? ¿Cuántas veces ocurre? ¿El día de la semana y el mes? ¿Cuánto tiempo se mantiene? ¿No? Esto corresponde hacia la duración, si dura un corto periodo de tiempo o un largo periodo de tiempo. Cómo de grave es, la propia intensidad, si es muy alta o es muy baja, es media, es neutra, y por qué se ve producido, es decir, qué estímulo genera que se dé pie a esa conducta, ¿no? Y bueno, vamos a seguir desde, una vez habiendo analizado e identificado el conflicto, vamos hacia la búsqueda de posibles soluciones, es decir, ¿qué podemos hacer ante el conflicto? Vamos a ver. Pues una vez tenemos el problema definido con claridad, pasamos a la fase de buscar soluciones. Y el objetivo es que aportemos todas las soluciones que se nos ocurran, incluso las que nos parezcan más disparatadas. Posteriormente llegará el momento de elegir la más adecuada, pero ahora evitaremos hacer juicios o criticar las opciones que se propongan, porque se trata de que lleguemos a cabo una lluvia de ideas, ya que cuantas más soluciones se nos ocurra, mejor, porque más variedad tendremos y si en algún casual una de ellas no nos funcionará, pues quizás podríamos combinar varias o utilizar las otras que no habíamos podido probar. Para proseguir, ya pasaríamos a la fase de la toma de decisiones, una vez teniendo pues la lluvia de ideas de
distintas soluciones que podríamos llevar a cabo. Comenzamos con ello. Una vez pensadas todas las posibilidades de las soluciones, debemos escoger aquella que consideramos más acertada. Elegiremos la opción que parezca más adecuada, teniendo en cuenta a todas las personas implicadas, de manera que en la medida de lo posible todas las personas obtengan beneficios, aunque también tengan que hacer algunas concesiones. Y a veces la mejor solución puede ser la combinación de varias soluciones, como bien mencionábamos, o la que sea más fácil de llevar a cabo. Después de esto, pasaríamos a la propia planificación, de cómo haríamos todo, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que planificar cómo se va a poner en práctica la solución elegida y para ello tendremos en cuenta los siguientes aspectos. En qué acciones especificadas se concretan la norma o el acuerdo, qué funciones tendrá cada miembro de la familia, es decir, de qué se va a encargar, qué rol va a tener cada persona, ¿no? Dentro de esa circunstancia. Si saben todas las personas cómo llevarlas a cabo, es decir, hay que asegurarlos, ¿no? Alguien debe aprender alguna conducta antes de empezar el acuerdo o norma, porque quizás todavía no está instaurada esa conducta de una manera natural, ¿no? ¿De qué manera o por qué medio se podrán llevar a cabo esas funciones? Si es una norma razonable respecto al tiempo y las posibilidades de los implicados, dónde las llevaremos a cabo, es decir, el espacio que tendremos para realizarlo, si es en nuestra casa, si es en la calle, si es en un centro, durante cuánto tiempo, ¿no? Lo que hablábamos, si va a ser en periodos cortos de tiempo, en largo, cómo evaluaremos si se ha conseguido o no, los objetivos, quién va a ser quien lo evalúe y si habrá consecuencias por no cumplir con las normas o los acuerdos. Todo esto nosotros tendríamos que verlo junto con las personas implicadas, ¿no? Porque al final planificar, en definitiva, es establecer unas normas y unos acuerdos que se convierten desde el momento en el que se acuerdan en promesas que las partes implicadas se comprometen a cumplir. Y pues ya para el último paso hablaríamos de la puesta en práctica y la rectificación. Vamos a comenzar, a ver qué tal nos ha ido. Pues nos podemos encontrar con X dificultades, ¿no? Y aspectos que no se habían valorado previamente y que nos impiden hacerlo como habíamos acordado. Debemos de tener en cuenta que podemos volver hacia atrás y renegociar los plazos, objetivos, porque lo importante es comunicar siempre inmediatamente las sugerencias o cambios a todas las personas implicadas. Dado que muchas veces podemos tener una gran planificación en cuanto a todas las soluciones que queríamos combinar, pero como bien se menciona, a veces por la no disponibilidad de todas las partes, por el momento del tiempo, que igual X personas de las partes implicadas no tienen el mismo tiempo que las otras, por lo que hablaríamos de tratar de llegar a unas soluciones en menos tiempo de lo pensado, pero es importante tener una actitud de querer seguir creciendo en este aspecto, que a pesar de que una solución elegida de primeras no sea lo que luego quizás pues pueda acabar por ayudarnos en toda esta gestión de conflictos, nunca va a estar de más siempre seguir intentándolo, porque es muy difícil que en primera instancia demos con la solución exacta y porque a veces puede haber más de una solución. Por lo que insisto en que la comunicación por todas las partes durante todo el tiempo y todo el transcurso que se desarrolle la gestión de conflictos va a ser muy importante. Y si no hemos logrado solucionar el conflicto, pues tendremos que valorar qué es lo que ha fallado, debiendo de retomar desde ese punto, como bien decíamos ahora, pues reformular la solución, la planificación o la propia ejecución del mismo, porque el fallo puede estar en distintas partes dentro de todos los pasos a seguir en la gestión de conflictos. Y si por el contrario valoramos que los compromisos se han cumplido y el conflicto se ha solucionado, daremos por absolutamente finalizado el proceso y todo ello nos servirá quizás para la futura gestión de conflictos en algunos parecidos y hasta en otros distintos
y que a veces no estemos implicados dentro de ellos. Y también es importante hacer explícito que todos hemos cumplido nuestra parte y que gracias a eso todos hayamos cumplido y estemos satisfechos con el propio resultado y, en definitiva, pues darnos siempre un feedback, es decir, agradecernos, verificar y reclamar si es necesario. Y cuando hablamos de feedback es constantemente hablar un poco de cómo nos hemos sentido, de qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, qué consideramos que podríamos mejorar, qué consideramos que podríamos implementar de nuevo, retirar. El feedback es importante y se basa mucho en la comunicación que mencionábamos. Y pues ya llegamos al final de esta tercera sesión y simplemente recordaros que estamos aquí para acompañaros a lo largo de todo el proceso y de todo este tipo de procesos. Y pues muchísimas gracias. Como he mencionado, hemos llegado al final de esta sesión y nos vemos en las siguientes. Agur, gracias.